Ahí viene llegando Felipe. Ahora sí. Ya, vamos con la segunda parte, chicos. Pantalla, compartir. Ya, como yo les estaba explicando, la luz, ¿cierto?, de este sol que tenemos aquí, medio imaginario, se proyecta en una cara de... Este sol se proyecta en una cara del objeto y la sombra se proyecta al lado contrario. Yo les estaba explicando que para que esta sombra es demasiado fuerte, no nos permite ver bien, ¿cierto?, los detalles del objeto, nosotros la vamos a modificar con la herramienta de opacidad. ¿Cuál es esa? Es esta barrita celeste que está acá arriba de capas, y yo en cada capa que me posicione tengo la capacidad de jugar con la opacidad. Me voy a la capa de la sombra y comienzo a bajar aquí los niveles de opacidad sin soltar, haciendo clic sin soltar y moviendo. Y ustedes pueden ver que comienzo a obtener este resultado, que es el de la sombra dentro del cuerpo del objeto. Y como yo les explicaba, la luz del objeto que ilumina, que puede ser el sol en un escenario de día, en la noche puede ser una lámpara o cualquier otro tipo de luz, llega y se proyecta en una cara de nuestro objeto y las sombras se proyectan al lado contrario. Las sombras, además o sea, la luz, aparte de proyectar una sombra en el mismo objeto, también proyecta una sombra sobre el lugar en el cual nuestro objeto se encuentra ubicado. Y esto nos permite conseguir la sensación de que el objeto está sobre algún lugar físico, ¿cierto? Y no está flotando en el aire. Ahí, por ejemplo, tenemos la sombra del tazón sobre la superficie en la cual se encuentra. Puede ser en el suelo, una mesa, en la superficie que ustedes prefieran. Pero si le saco la sombra, ¿cierto?, el objeto está flotando en el aire. No se ve como en un lugar físico, que esté sobre algún lugar físico. Vamos a borrar este sol, que era como ejemplo. ¿Se entendió esta parte, chicos, cierto? De cómo la luz golpea un lado del objeto y refleja las sombras al lado contrario. ¿Se entiende esa Sí. parte? Y también la parte de la opacidad para cambiar los niveles de intensidad de la sombra, como yo lo estoy haciendo acá. Sí, pero tío, una ¿Sí? consulta. ¿Cuántas capas son? Son 4. Hasta el momento van 4. Ustedes para hacer sus dibujos pueden utilizar todas las capas que quieran. Pero las capas tienen una ventaja que nos permiten dividir el trabajo. Por ejemplo, nosotros primero teníamos la capa de boceto, ¿cierto? Voy a apagar las otras. En esta creamos el dibujo, cometiendo errores, ¿cierto? Con líneas que no funcionaban bien. Después pasamos a la capa de líneas. Y cuando ya la tuvimos lista, que esta capa de líneas es donde nosotros dejamos lo que sí importa del dibujo y eliminamos lo que no, apagamos la capa de boceto y nos quedamos solo con la capa de línea. Después duplicamos la capa de línea y en la capa de abajo de las líneas, en esta aprovechamos de pintar. Y la capa de líneas queda arriba sin que nadie, aparte de la capa de color. Pintamos, ¿cierto? Y después pasamos a la capa de las sombras. Por eso podemos trabajar de forma separada cada elemento y esto permite que ustedes después, si quieren, lo guardan en formato JPG y pueden exponer las distintas etapas de sus dibujos. La primera es las etapas de boceto,
después solo la de color o solo la de líneas, o con todos los elementos listos, o sea, con todos los elementos incluidos. Esta es la idea de las capas. Profesor, ¿Sí? yo esto acabo de instalar el Medibank Paint, ¿cierto? Y acabo de crear una nueva hoja. ¿Cómo hago para que sea una hoja en blanco y no tenga cuadritos? Ah, mira, fácil. Vas a archivo nuevo, estás ahí en... Mira, aquí en la primera opción te aparece esto de aquí que dice color de fondo. Aquí yo lo tengo como color. Por eso siempre me aparece una hoja en blanco. Pero también está la opción de Ya. transparente. Y esta opción de transparente es la que te da los cuadritos. Tú tienes que Ah, cambiarla a color y listo. Ahí te queda en blanco y te aparece una hoja en blanco. ya, esa era mi duda. Ya. Ya digo, entonces ahora hacemos lo mismo, ¿cierto? En este caso, en el caso de la tetera, yo voy a hacer que la sombra llegue desde el sentido contrario, para poder proyectar la sombra en el lado contrario y no choque aquí con el tazón. La sombra siempre debe tener una forma parecida a la del objeto, ayuda a que nuestro dibujo tenga más volumen. Por ahí hay una curva, acá abajo una sombra también. Y el hecho de pintar la sombra en una sola capa nos ayuda porque nosotros nos ahorramos el hecho de estar buscando una sombra para el gris oscuro, una sombra para el amarillo, para el rojo. Haciéndolo en una sola capa, ya automáticamente, y con el tema y modificando la opacidad, automáticamente les da el tono para encontrar la sombra. O sea, colocas la sombra y automáticamente la sombra tiene el tono del color del objeto. Entonces tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos la sombra en el objeto y el siguiente paso que es colocar la sombra del objeto sobre la superficie en la cual éste se encuentra. Tenemos listo nuestro objeto con sombra. Entonces tenemos la tetera con sombra, el tazón y nos falta el oso. El oso va a tener, por ejemplo, en el caso de la tetera, voy a dejar una lamparita, tiene una luz que apunta hacia allá y en el caso del tazón, una luz que apunta en el sentido contrario. Por eso las sombras se proyectan en diferentes posiciones. Ahora con el oso vamos a colocar una sombra desde arriba y eso quiere decir que todas las sombras se van a ir hacia abajo. Hay una sombra que de la cabeza sobre sí misma y también la cabeza proyecta una sombra sobre el cuerpo. Lo mismo acá, la parte de abajo lleva la sombra. Esta sombra o los brazos proyectan también una sombra sobre el mismo cuerpo, pero lo voy a hacer así Tío, y así, ¿sí? ¿en qué capa se ponen las sombras? Es la misma capa aquí, mira, no me he cambiado de capa. Hay una capa que yo la dejo específica para sombras, una específica para color, otra específica para bocetos y otra específica para línea. Yo aquí en la capa de sombras es donde estoy colocándolas y, ¿cierto? Recuerden que se puede jugar con la intensidad de la sombra aquí en opacidad, donde la podemos colocar más oscura. Ahí, por ejemplo, está tan oscura que no funciona. Por ahí está mejor, ahí está más suave. Ustedes van escogiendo cuál es el nivel de intensidad que quieren que tenga la sombra en su dibujo. Tenemos ahí y tenemos, vamos a hacerle sombra también acá. Ahí sí.
Entonces, este personaje, o este osito de peluche, proyecta sus sombras hacia abajo, a diferencia de lo que ocurre con las teteras y el tazón. Esto es como para comenzar a hacer dibujos, ¿cierto? A los cuales ustedes quieran estructurar un poco mejor y poder darle un tono de color y un acabado un poquito más profesional. También hay, aparte de, por ejemplo, hasta aquí estamos bien, pero también podemos agregarles nuevos elementos, como por ejemplo, así como tenemos niveles de sombra, podemos agregar un segundo nivel de sombra o también podemos agregar un nivel de iluminación. ¿Cómo lo hacemos esto? Repetimos lo mismo, el mismo método. Para la iluminación vamos a ocupar una nueva capa que va a ir justo encima, la creo, ahí está, y esto sirve para que podamos trabajar todos los elementos de nuestro dibujo de forma separada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros cometamos un error, en vez de llegar y borrar todo, podemos ir borrando por capa y se nos va a hacer mucho más fácil y mucho más rápido. Y no vamos a complicarnos tanto. Como yo les explicaba, se le puede hacer un nivel de iluminación y al contrario de la sombra, que es con un color oscuro, el nivel de iluminación lo podemos hacer con un tono blanco. Y por ejemplo, voy a colocarle zonas más iluminadas aquí al tazón, que pueden ser una línea por arriba donde es que suele recibir más luz los objetos y también otra zona iluminada acá en este sector donde recibe de forma directa la luz de su fuente de iluminación. Ahí puede pasar incluso por encima de la flor. Y cierto, al igual que la sombra, le bajamos la opacidad. Y esto sirve para que adquiera aún más volumen nuestro objeto. Lo mismo con la tetera, que como es metálica, genera varias fuentes de luz. Esto es porque el metal refleja la luz mucho más y mejor que otros objetos como la madera o el plástico. Objetos que son mucho más opacos. Tenemos la línea allí y lo mismo pasa por acá. La tetera con iluminación, el osito también. Siempre la nariz es un poco brillante. Como el osito recibe la luz desde arriba, hacia arriba van a ir todas las zonas iluminadas de su cuerpo. Y le bajamos aún más la opacidad para que se vea un poco mejor. Entonces, ahí ya contamos con zonas de iluminación. Y por último voy a volver a las sombras para crear una nueva capa de sombras. Ustedes pueden colocarle todos los niveles de luz y de sombra que se les dé la regalada gana, es su dibujo. Lo importante es que esté bien aplicado, que esté todo en distintas capas, y esto les va a permitir trabajar de forma más ordenada. Por ejemplo, aquí voy a colocar una segunda capa de sombras. Ahí está, ¿cierto? No se ve muy bien, se ve bastante mal con el color al 100%, la opacidad. Entonces yo lo voy a bajar aquí como a 50 y mi dibujo ya se ve bastante mejor, tiene aún más volumen y ha mejorado bastante. Lo mismo acá con la tetera.
como ya le modifiqué la opacidad en el dibujo anterior, ya los demás dibujos o sea, las demás sombras que yo dibuje después, ya no van a tener aquí el problema. Me equivoqué aquí, era al otro lado, acá. Tengo una sombra, ¿cierto? Y como es un objeto metálico, también refleja las partes oscuras del paisaje alrededor. Sombra aquí, acá. Y por aquí. Lo mismo con el oso. Y tenemos nuestros objetos, ¿cierto? Acá voy a borrar esto. Tenemos nuestros dibujos con sus sombras, niveles de luces y sombras correspondientes. ¿Cómo están hasta aquí, chicos? ¿Se entiende bien? ¿O hay alguna duda, pregunta? Yo no. Yo entendí. Ya, chicos, en el caso de que ustedes encuentren que yo voy muy rápido, me lo dicen, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes aprendan y la idea es que nos comuniquemos harto, que me hagan las preguntas necesarias para que yo vaya resolviendo todas sus dudas. Ya, entonces, ya que está listo esto, vamos a pasar a nuestro segundo programa para que lo conozcan un poco mejor, que es el Sketchbook Pro. Aquí ya nos vamos a dedicar un poco más a ejercicios de estructura, pero es un programa que cuenta con las mismas o con herramientas muy similares. Por ejemplo, estoy posicionado sobre un pincel y si yo lo quiero modificar, puedo hacer dos cosas. Puedo hacer un clic ahí, que esa herramienta me permite modificar los parámetros del pincel, el grosor, la opacidad, o puedo hacer un doble clic sobre la herramienta y también me aparece la opción. Entonces ahí ya tengo un lápiz para bocetear. Lo otro, que si ustedes quieren descargar mayor variedad de pinceles, pueden ir a ventana y si están con internet en su casa, van aquí a esta opción que es la penúltima que dice Extras Sketchbook, o Extras de Sketchbook, y les aparece, espérenme, y vuelvo a intentarlo. Bueno, algún problema hay con el internet, pero aquí les debería aparecer un listado de pinceles, los cuales ustedes pueden descargar solamente con hacerle doble clic y van a quedar incorporados, ¿cierto? Y ustedes van a poder utilizarlos cuando quieran, como pasa acá. Y yo los descargué, o sea, descargué todos estos pinceles que yo creí que me podían servir para trabajar mejor. Lo mismo con el programa de Medieval Paint, donde aquí, donde están los pinceles, acá abajo hay una nubecita con una flecha que apunta hacia abajo. Eso es sinónimo de icono de descarga, ¿cierto? Le hacemos clic y van a aparecer varios pinceles. Acá tienen todo este listado de distintos tipos de pinceles y los pueden descargar también con un doble clic y después de que descarga aparecen acá en el listado de pinceles. Tienen mucha variedad de pinceles que ustedes pueden buscar y descargar
para obtener aún mejores resultados. Ahora sí, vamos con nuestro programa. Sketchbook. Compartir. Ya, entonces vamos a seguir estructurando nuestros dibujos. Por ejemplo, yo tengo aquí un mouse, ¿cierto? Tengo también una taza de vidrio. Para poder conseguir dibujarlos, tengo que observar su figura principal. A ver, esto es como algo parecido, es un mouse, ¿cierto? Su forma principal es más o menos así. Lo observo. Me voy primero a lo global. ¿Qué quiere decir eso? A la forma principal, no a los detalles, sino que a ver cómo es así redondito, tiene una curva y una punta en la parte de adelante y listo. Este es el primer paso para dibujar el mouse, nada más. Ustedes pueden ver que es un dibujo que no muestra nada, parece como una pelota, no tiene nada de... ¿Ah? Con el mouse. Sí, no tiene, este dibujo hasta el momento no tiene nada de atractivo, pero esta es la forma de comenzar, hacer la forma principal. Y después, ¿cierto? Vamos con los detalles. Si queremos, buscamos un tono de color más oscuro para que las líneas no se enreden, no pierdan su claridad, se puedan distinguir bien. Y comenzamos a colocar los detalles. En este caso, tiene una parte negra en la parte inferior y la parte de arriba es azul. Entonces, separamos, ¿cierto? Y comenzamos a dibujarle sus dos partes principales. Entonces, ahí tenemos el mouse. Y después vienen los demás detalles. Como que ahí hay una línea que divide el mouse por la mitad. Y por acá aparece la rueda, que nace desde... Ahí está la línea que divide por la mitad el mouse. Y aquí el espacio desde el cual aparece la rueda. Primero dibujo el cuadradito, el rectángulo desde el cual nace la rueda. Lo boceteo con una forma muy suave. Y después incorporo la rueda. La ruedita del mouse, que siempre va ahí, tiene algunas líneas para que se adhiera mejor al dedo. Entonces, una vez que está listo, ya tengo boceteado mi mouse de forma muy simple. Ya conseguí dar con la forma. Lo mismo acá. Tengo esta taza de vidrio. Veo cuál es su forma principal. Lo puedo dibujar de lado, de frente. Lo puedo observar. Comienzo, ¿cierto? Está la base del... Vamos a buscar un color más suave. Está la base. Después se vuelve un poco más gordito. Se vuelve a adelgazar. Vuelve a ser más gordito, pero esta vez es más corto. Y por último tenemos la parte superior, o la boca de la taza, que tiene algunas líneas para supuestamente enroscar una tapa. Listo, y tenemos el mango. Y el tazón tiene líneas acá, pero no las vamos a dibujar porque queremos hacerlo de una forma simple. Entonces, ahí ya lo tenemos casi definitivo, ¿cierto? Hay líneas que se confunden. Tenemos la opción para hacer zoom y mover, que está acá, con la lupa. Hacemos un clic sobre ella y aquí nos aparece esto, que es lupa. Acá en medio está la lupa. Si movemos hacia arriba, agrandamos.
Si movemos hacia abajo, reducimos. Si nos posicionamos sobre las 4 flechitas que están alrededor, podemos movernos en cualquier dirección. Si apretamos esta flecha que tiene una forma curva, podemos girar la hoja para poder dibujar las líneas de forma más cómoda, porque no sé si ustedes lo saben, pero cuando dibujamos, las líneas son más precisas cuando nosotros dibujamos de forma vertical que horizontal. Si yo hago una línea, según la línea vertical, suele ser más limpia, más pura, y si la hago horizontal, siempre guatea un poco más, siempre tiene un poco más de curva. Pues para eso existe esa herramienta de giro de la hoja. ¿Cómo se hace el giro de la hoja, tío? Con la lupa aparece esta figurita y aquí hay una flechita, pero que es curva. No sé si la pueden ver bien. Si hago clic sobre ella, me permite girar la hoja en cualquier dirección y dejarla en donde a mí me quede más cómodo para dibujar. Por ejemplo, aquí no me quedó cómodo, así que lo voy a volver a mover un poco. Ahí. Entonces, le hago las líneas definitivas con el tono azul, porque aquí quedó todo muy, muy mezclado, ¿cierto? Las líneas no se distingue bien qué líneas sirven y cuáles no. Aquí tenemos la boca de la botella. La forma principal de esta. Y ahí está. Entonces, también con este programa puedo hacerle sombras, buscar un tono oscuro y comenzar a pintar las partes que yo quiero que queden más sombreadas. Por ejemplo, voy a agrandar el tamaño de este pincel. Ahí sí. Y voy a comenzar a dibujarle las sombras. Tiene una sombra la rueda proyecta una sombra sobre el mismo objeto. Esta parte de acá arriba también tiene una sombra que se proyecta sobre el mismo objeto. Tenemos la sombra. Ahora la sombra sobre la superficie en la cual se encuentra nuestro objeto. Y al igual que en el Medivan Paint, lo podemos modificar con la opacidad, que en este caso, aquí en la capa, está aquí, en esta barrita que ustedes pueden ver, donde en vez de movernos de forma horizontal, va a ser de forma vertical, de arriba hacia abajo. Y con esta vamos a ir colocándole las sombras. Entonces, tenemos sombra ahí, sombra acá, por aquí otro poco, y así. Entonces, tenemos las sombras y que sean más o menos parecidas a la forma del objeto. Este tiene como dos guatitas, ¿cierto? Y sus dos guatitas se deben ver reflejadas. Siempre tiene que parecerse, por ejemplo, aquí voy a hacer otro. Tengo una pirámide. Y acá abajo le voy a dibujar la sombra.
la sombra se genera en una cara, contraria a la cara la cual recibe la luz, y la sombra que se proyecta sobre el suelo o el lugar en el cual se encuentra debe tener una forma parecida para que sea consecuente y para que se parezca. Porque si le colocamos una sombra cuadrada o redonda, no va a tener mucho sentido el dibujo. ¿Qué hora es? Ya todavía falta un poquito. Y así, chicos, las herramientas de nuestros programas son similares. Ustedes tienen que, cuando estén en su casa dibujando, tengan tiempo libre, se pongan a hacer algún boceto, pueden empezar a investigar un poco más sobre cada una de las herramientas y las posibilidades que ustedes le ofrecen. Pero también, para que ustedes lo comprendan mejor, yo les voy a enviar algunos tutoriales y material de apoyo al grupo de WhatsApp. Eso le va a servir para comprender aún más a fondo todo lo que yo les enseñé hoy. Y no sé qué les parece, cómo ha estado la clase hasta el momento. ¿Se entiende todo de forma clara? Sí, esto es interesante, la verdad. Sí. Ya. ¿Está dentro de sus expectativas o no? Para mí sí. Sí, yo también. Tío, ¿Sí? También. ¿y aprenderemos a hacer cómics también? También, bueno, también les puedo hacer una introducción al cómic y ustedes se van, porque aprender a hacer cómic, a ver, como nosotros nos vamos a dedicar más específicamente a la animación, vamos a tocar cosas que tienen que ver con el cómic y que ustedes después las pueden aplicar para hacer cómic. Pero el cómic es mucho más fácil que la animación, así que les va a ser muy práctico para aprender a hacer cómic. Por ejemplo, vamos a ver un poco de cómo hacer un guión, cómo se compone una historia con su introducción, desarrollo, desenlace, cosas que a lo mejor suenan un poco complicadas, pero en la práctica, con las herramientas que Pasa existen el hoy, maestro. es fácil. Vamos a ver cómo se crea un storyboard, que es algo muy parecido a un cómic, que es contar la historia de forma secuencial con imágenes, y vamos a ver herramientas para colocar texto, globos de cómic, cómo hacer interactuar a los personajes, etc. Les va a servir de mucho. No vamos a ver específicamente el cómic, pero sí los conocimientos los van a dejar, los conocimientos de taller los van a dejar eh, listos para poder desarrollar sus propios cómics. Va a ser cosa después solo de lanzarse para los que quieren y comenzar a hacer sus propios cómics de formato digital o impreso. Porque Ah, ya. pueden tener el cómic listo en formato digital y publicarlo por diferentes redes, o lo pueden imprimir, pero ya es más complicado hoy en día imprimir y después vender o hacerse un poco más conocido porque la plataforma digital llega a muchas más personas de forma mucho más rápida. Y ya. Y antes de terminar, Ah, chicos, recordarles siempre que al guardar sus dibujos, ustedes tienen que ir a archivo, guardar como, y el formato que siempre ustedes deben preferir es el JPG, que es este de acá, que está en los dos programas. El archivo JPG, le voy a colocar M1. El archivo JPG es un archivo de alta resolución, ahí le voy a colocar la más alta, 100, aceptar, aceptar. Es un archivo de alta resolución y muy liviano que ustedes pueden compartir en cualquiera de sus redes sociales, como el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, etcétera, etcétera. Es liviano y es compatible con todo. Lo mismo con el Medibank Paint. Van a archivo, guardar, cambiamos el formato, le voy a colocar M2, cambiamos el formato a JPG, le colocamos guardar, y OK, y también a la máxima resolución. Y ahí tenemos los dos dibujos guardados en JPG.
Y eso, chicos, sería toda nuestra clase por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda que les haya quedado? ¿Alguna inquietud sobre lo no sobre lo que, tal vez más allá de lo que hicimos hoy? No sé. Bastián, Randall, Felipe. ¿No? ¿Nada? No. Bueno, tío, ¿puedo preguntar algo? Sí, pregúntame nomás, Randall, si eso, para eso estoy. Es que mi computador se malió. Ah, si me contaste, que lo habías mandado a arreglar, ¿o no? ¿La Creo que se batería? rompió la batería, pero sí, bueno, la verdad el técnico lo va a revisar una semana, pero mi papá lo llevó con un técnico si es que alcanza, porque él fue a Puerto Montt por unos exámenes. Ah, ya. Ya, bueno, ojalá Pero lo puedas reparar pronto, pero mientras tanto puedes trabajar con tabletas o teléfono. Y los otros chicos, se me sí, había olvidado, para el taller hay unas tabletas digitalizadoras que ustedes pueden utilizar y están en el colegio. Tienen que comunicarse ahí con la dirección de UTP. Yo voy a tratar de hablar con el profesor Dupla para que gestionar y que se las entreguen, porque creo que hay 6. Así que todos deberían alcanzar a utilizar su propia tableta digitalizadora. Y también para este año tío, vamos a adquirir 3 más. Y con eso sí que van a dibujar, esto, y con eso sí que van a dibujar de forma impecable, chicos. Y eso sería nuestra clase del día de hoy, chicos. Espero que tengan una buena semana, con buenas notas. Y nos vemos hasta la próxima, a menos que tengan alguna otra pregunta o duda. ¿Nada? tío, aprenderemos a usar el programa Scripta. Sí, pero lo vamos a ver más al final. Y también vamos a ver varios programas más, que yo les voy a enviar también Ay, los links de descarga para que ustedes puedan trabajar también. Eso, chicos, ninguna pregunta, duda, ninguna otra. no, Bastián, Felipe, Yo no. ya. Nos vemos entonces, chicos. Hasta la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana y también o sea, un reponedor fin de semana, y cualquier duda o consulta nos estamos comunicando por el grupo de WhatsApp. Nos vemos, chicos. Que estén bien. ya, chao. Chao.